Vamos a nuestra siguiente clase de Shabbat, el inicio de Shabbat, de nuestra serie de temas de Torah. Y pues bueno, estamos iniciando básicamente Bereshit. Llevamos apenas algunos pocos temas, pero suficientes para ir profundizando y seguir comprendiendo todo lo que hay en la escritura, ¿verdad? Para seguir pues aprendiendo la historia en el principio de las cosas y también para poder entender cómo fue en el principio, qué es lo que ha pasado y cómo influye también en nuestro presente y sobre todo en el futuro que esperamos. Realmente Bereshit nos da la pauta, nos da el panorama, el inicio de las cosas para poder saber cómo estamos parados ahora y el tiempo que falta también, y sobre todo la esperanza y la promesa de las cosas que van a venir y las cosas grandes que esperamos. Y en la clase del día de hoy también es elemental, como lo vimos la clase pasada también, que estábamos hablando un poquito de el tiempo después del diluvio. Hoy vamos a ir a Bereshit capítulo 10, el libro del origen del principio. En el capítulo 10, hoy vamos a hablar de los descendientes de Noah. Y es que hay algo importante que vamos a ver ahí, algunas cosas importantes que vamos a recordar. Como vamos teniendo esta serie que se llama temas de Torah, pues iniciamos con el principio, ¿verdad? Iniciamos con cómo comenzó todo. Y hemos ido avanzando en algunos temas importantes y cuando llegamos a Génesis 10, ¿verdad? Las preguntas que se vierten aquí respecto a esto es primeramente, ¿verdad? Sobre todo, ¿quién fue esa descendencia de Canaán o Canaán, al cual vimos ya la semana pasada, la clase pasada de Shabbat? Vimos que se le llamó así, el humillado. Ya vimos todo el contexto, ya vimos lo que la escritura nos puede llevar a saber qué es lo que ocurrió después de varias interpretaciones que se suelen dar. Hoy vamos a ver otras cosas también importantes, el origen de la religión, ¿verdad? A la Trinidad, el origen de la religión trinitaria o a la deidad trina, el origen del lenguaje también, el origen de los idiomas, ¿verdad? El origen de las naciones aparece aquí con los famosos 16 nietos de Noah. Vamos a recordar este capítulo que comienza con los hijos y los nietos, porque aquí habla de su origen, el origen de las naciones, y que a partir de ellos se dispersaron los pueblos por toda la tierra después del diluvio. Por toda la tierra después del diluvio. Y aquí tengo una imagen que voy a usar de entrada, a ver si a través de YouTube también se pueden ir proyectando las imágenes. Ustedes me dicen si se están proyectando también a través de YouTube. Yo lo tengo en el programa de streaming live, transmitiendo a través de YouTube, y ahí me dicen ustedes si se pueden ver finalmente, que yo espero que sí. De entrada tenemos un mapa de lo que se conoce actualmente como el Oriente cercano, ¿verdad? Y el Medio Oriente. Ahí vemos, los que conocemos un poquito la geografía, se ve en la parte sur todo lo que hoy día es Arabia. En la parte izquierda se ve lo que actualmente es Turquía. Y después lo que es Siria, Irán, Irak, los países hoy día más disputados del mundo por los poderes de la tierra, ¿verdad? Si se ve en YouTube, muy bien, ya se ve también. Y es que los nietos de Noah se empezaron a dispersar por todos esos territorios. Es muy interesante lo que vamos a tratar de comprender hoy, porque hoy día, con toda la información que se maneja,
los diferentes autores, tanto del contexto bíblico, los historiadores, y también por ahora todos aquellos comentarios que se vierten de la ufología, podríamos llamarle así, todos aquellos que hoy día están yéndose a la datación y a toda la información que hay alrededor de las primeras civilizaciones, e incluso hablando antes de la primera civilización después del diluvio, que fue Sumer o los sumerios. Antes del diluvio, por supuesto que hay también mucha información de la cual hoy día se entremezcla entre antes y después del diluvio. Incluso, déjenme decirles que en la serie Los Ángeles Caídos hablamos también de algunos individuos, ¿verdad? Algunos habitantes de la tierra preadámicos, ¿ok? Y ahorita nos vamos a meter en este asunto, ¿ok? Hay una pantalla sobrepuesta, dicen. A ver, déjenme ver si estoy transmitiendo bien en Wisig o no estoy transmitiendo bien. A ver. Si está bien en Wisig, ¿no? Perdón, en YouTube. Bueno, según yo estoy transmitiendo bien a través de YouTube, hay un mapa. ¿Ok? Bueno, parece que todo está bien. Ok, ahí me dicen en YouTube que se vea el mapa. Ok, está el mapa. Según yo está el mapa. Estoy transmitiendo con el streaming live que se usa para transmitir en YouTube tanto video como imagen. Ok. Bien, entonces vamos a tratar de tocar los puntos necesarios para poder llegar a las respuestas que necesitamos. Cuando hablamos de temas de Torah, y es que no vamos verso a verso necesariamente, sino vamos apuntando algunos temas, las preguntas que se vierten en esta parte de la Torah ¿es real, es verdad el origen de las naciones, el origen de las religiones, el origen también de los idiomas, de los lenguajes? ¿Qué es lo que dice la escritura? ¿Qué es lo que dice la ciencia? ¿Qué pasa con las nuevas teorías en base a lo que hoy día se está diciendo sobre los sumerios, por cierto, las tablillas sumerias, los famosos Anunnakis, ¿verdad? Los Anunnakis y todas estas cosas que se están diciendo hoy día, que algunos expositores hoy día en la red, ¿verdad?, están tratando de ganarle las respuestas a la escritura, pero lamentablemente haciendo una combinación a veces un poco atrevida de las circunstancias anteriores. Déjenme quitar en Wisi, creo que están viendo el canto, a ver si ya se quitó. Y están haciendo una mezcolanza, ¿ok? Están haciendo una mezcolanza de aspectos del pasado, del muy pasado, ¿verdad? Y del cercano pasado y el presente, ¿ok? Voy a tratar de poner las ideas en orden para no enredarnos demasiado, ¿ok? Porque este capítulo 10, aparte de otros capítulos, aparte de otros temas, vinculan muchos temas del muy pasado, ¿verdad? Que tienen relación a respuestas del día de hoy o a preguntas que el día de hoy se está haciendo mucha gente. Y aunque la escritura nos habla de todas estas preguntas y nos da las respuestas, lamentablemente hay personas que ya se están involucrando en dar respuestas de una forma muy rápida, sin tomar en cuenta pues los postulados que nos da la escritura, ¿no? Sobre todo las respuestas que nos da de los ángeles caídos, ¿ok? Ya saben que especialmente la ufología hoy día se está metiendo ya en asuntos de los Anunnaki, ya están hablando de estos seres caídos, ciertamente que han existido y que han permanecido y que hasta el día de hoy vuelven a estar sobre la tierra, pero que por supuesto varias corrientes de estos movimientos
les están cediendo a ellos o los están relacionando como los creadores. Ya saben, ahí viene esta teoría, ¿verdad? Actualmente ya difundida por muchos lugares, que entonces como si fuésemos nosotros producto de un experimento científico, genético, de esos seres que vinieron de fuera y entonces esclavizaron a la humanidad y todo este tipo de cosas, ¿no? Y la escritura da sus respuestas respecto a eso. Bueno, este mismo tema está involucrado aquí. Está involucrado aquí. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los descendientes de Noah, ¿verdad? Son influenciados nuevamente por estos seres, y entonces lo que causan esos seres es una rebeldía nuevamente en la población humana y un parteaguas entre la vida de Noah y sus hijos y sus nietos. ¿Okay? Vienen dos cosas aquí muy interesantes. Vamos primeramente al texto. Dice Bereshit capítulo 10. Voy a leer igual la versión. Hay una versión que se llama versión Torah en el Isort. Vamos a ver. Dice: esta es la descendencia de los hijos de Noah, Shem, Ham y Jefet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Dice: los hijos de Jefet fueron Gomer, Magog, los medos, Yaván, que son los griegos, Tubal, Mesec y Tiras. Ahorita les voy a poner un mapa para ver dónde se establecieron estos personajes. Es más, lo voy a agregar de una vez aquí. Déjenme ver si lo tengo aquí rápidamente a la mano. Yo hice más o menos bueno, les voy a mostrar un poquito más adelante para ponerlos a través de Wisi y a través de YouTube. Ahorita voy a poner lo que los estudiosos han determinado respecto a la distribución de estos hijos y especialmente de lo que ocurrió con lo que se conoce como la primera civilización después del diluvio. ¿Ok? Porque antes del diluvio hubo otra civilización. Ya hemos hablado también, ¿verdad?, de lo que es Mu, de lo que es Lemuria, de lo que es la Atlántida, de los titanes. Ya hablamos de cómo en esos primeros 1000 años después de Adán y Java y este linaje que se introdujo, más de 1000 años hay estos seres que están interactuando con la humanidad y les enseñan, dice que como dice el libro de Enoch, ¿verdad?, les enseñan tecnología para la guerra, tecnología para pues las artes, para la belleza, las mujeres, y otros escritores, ¿verdad?, sobre todo escritores griegos de su época, escriben que antes del diluvio estos seres que eran gigantes levantaron pues podríamos decir todas esas construcciones que hasta el día de hoy son un cuestionamiento fuerte, ¿verdad?, para la historicidad, como las grandes pirámides, no solamente las de Egipto, sino las que hay en América también y en otros lugares del mundo. ¿Okay? Es decir, les enseñaron todo tipo de energía libre, lo que se conoce hoy día como energía libre, que no tiene que ver con la interacción de fuerzas sobrenaturales o espirituales mezcladas con lo terrenal, donde viene la alquimia, ¿verdad? Dicen por acá tecnohechicería. Así es. Toda una serie de combinaciones, ¿verdad? Y estoy hablando antes del diluvio, ¿verdad? Hay objetos que algunos dicen que les llaman opars, que según su definición en inglés son objetos fuera de tiempo, encontrados en lugares que datan de mucha antigüedad, y que son de tecnología incluso superior a la nuestra, pero que son de más de 5000 años, los famosos opars, y que son objetos fuera de tiempo, que dicen, ¿y esta cosa de dónde salió, verdad? Y está datada hace
5.500 años, y cómo es posible que bisturíes y cosas de ese tipo, verdad, que hoy día los médicos usan, por ejemplo, para hacer cortes o para hacer ingeniería, arquitectura, todo ese tipo de cosas, y se preguntan, ¿y qué es eso? Y así es, y cuando hablamos de objetos fuera también de tiempo, de espacio, superior a los 6.000 años de historia humana, también ya dimos la respuesta en la serie Los Ángeles Caídos, de cómo en el crear de la creación, este rebelde generó civilizaciones de antaño. Esta tierra ha existido, ¿verdad?, por miles o cientos de miles o incluso millones de años, y ha sido intervenida en diferentes ocasiones, ha sido intervenida, ¿verdad?, por los caídos. Finalmente el Creador ha enviado juicios por diferentes épocas y diferentes circunstancias, y finalmente apenas hace 6.000 años, ocurrió un juicio una vez más, y la tierra de pronto estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba de pronto desordenada y vacía, y estaba inundada. ¿Se acuerdan? Así comenzó Bereshit, ¿verdad? Así comenzó Bereshit. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? Había pasado un último juicio. Y dice Bereshit que entonces el Eterno la empezó a embellecer. Separó las aguas, hizo salir la tierra, empezó a separar los mares, y bueno, empezó a crear todas las cosas, la hizo hermosa en 6 días, y el 7º día finalmente puso a Adán y Java, y viene una nueva etapa para esta tierra. Y de ahí para acá viene la era de Adán, ¿ok? Adán, la descendencia de Adán. Pero esta tierra ya fue intervenida antes y volvió a ser intervenida después de Adán, y ahorita vamos a ver estas respuestas, ¿ok? Se los digo por algunas cosas que voy a comentar más al ratito, más adelante, e incluso ustedes van a llegar a escuchar en algún momento en la red, o a lo mejor algunos ya las han escuchado. Bueno, viene Adán y Java, su descendencia. Ya vemos que hay una intervención angelical. Vemos Caín y toda su descendencia, seres caídos, dice Bereshit. Vimos en Génesis 6 que ya existían caídos antes de que los Benei Elohim se unieran a las hijas de los hombres, y después de eso también volvieron a existir. Y estos seres caídos enseñaron a las civilizaciones de antaño, antes de Noah, todos esos secretos y todos esos misterios, y la ciencia oculta y la hechicería y tecnología, entre comillas, y todo el conocimiento, que de tal manera que la humanidad antes del diluvio cayó en un caos tremendo. Por eso viene el diluvio, y por eso quedan esos vestigios de antaño, pirámides, monumentos, monolitos, ya saben, en ciudades muy muy de antaño, como el mismo México, ¿verdad? En Egipto, por supuesto Egipto, no sé, en Sudamérica, Machu Picchu, Tiahuanaco, cosas de esos lugares que hoy día están investigando, y qué pasa con esas construcciones y estas piedras, y cómo las cortaron, y cómo hicieron esto y cómo hicieron aquello. Ahí están las respuestas antes del diluvio. Hay muchas cosas que hemos hablado y otras que ahorita no da tiempo tocar, pero son importantes para irlas anclando e ir viendo qué es qué y qué es cuándo. El lenguaje también, el idioma, antes de Noah y después de Noah, porque después de Noah vemos en Babel cómo inician los lenguajes también. Y las respuestas a lo que ocurre aquí en México, ¿verdad? Con las civilizaciones que estuvieron, ¿no? Los mayas en Centroamérica, y allá en las tierras andinas, todo lo que es Bolivia, Perú, y desde Ecuador, Bolivia y Perú, los andinos saben allá todos los misterios que hoy día se están develando. Aquí en México también, ¿verdad? En la península yucateca, aquí en el centro de México, en Egipto, las pirámides, todo eso tiene su respuesta antes del diluvio. Y también mucho antes, y también después se viene a entremezclar, ¿ok? Los lenguajes, los idiomas, las primeras escrituras, cómo llegaron, las primeras civilizaciones, etcétera. Todos, hay gran cantidad de información, y bueno, la escritura, la Biblia, no se queda atrás y da las respuestas certeras. Bueno, las pirámides que están, así es, la Atlántida, ya habíamos hablado también de eso, los atlantes, todo eso, cómo
cómo está registrado también la escritura, la influencia de los caídos. Bueno, regresamos a Génesis 10, porque vamos directamente a lo que son los, aquí los tengo, también voy a usar aquí un archivo de Word que tengo sobre los nietos de Noah y cómo influyeron, por supuesto, en el futuro de ellos y nuestro pasado. Voy a volver a retomar Génesis 10. Vimos entonces Sem, Cam y Jafet, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, los medos, los griegos, Tubal, Mesec y Tiras, los hijos de Gomer. Los hijos de Gomer, ahí está, de Jefet, de Jafet, Ashkenaz. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Los judíos ashkenazí realmente no son semitas, son conversos jafetitas, ¿verdad? Ashkenazim, que se convirtieron, venían de todas esas tribus, ¿verdad? Jafetitas, y por eso se llaman judíos ashkenazim. Rifat, Togarma, hijos de Gomer, los hijos de Yaván, que en la escritura también se le traduce como los griegos, de ahí vienen los griegos. Elisá, Tarsis, los Kitim y los Dodanim. A partir de esto se poblaron las islas de las gentes, dice. Estos fueron los hijos de Jafet por sus territorios y lenguas, por sus linajes y naciones respectivas. Acuérdense que también aquí la Torá se anticipa a las lenguas. Aquí todavía no había lenguas, aquí había una sola lengua. Pero aquí ya se está anticipando al origen de las naciones también. Verso 6, los hijos de Ham, aquí está Cush, donde viene todas las Nimrod, ahorita vamos a hablar de él. Mizraim, que es Egipto, Put y Canaán, que son las tribus cananeas. Ahorita vamos a ver la importancia también de la influencia de estas personas en el pueblo de Israel. 7. Hijos de Cush, Seba, Javilá, Saptar, Ramá y Saptejá. Hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cush engendró a Nimrod, dice aquí en el verso 8, que fue el primero que se hizo Gibor. En hebreo, la palabra Gibor, aquí en esta versión dice prepotente en la tierra, el primer prepotente en la tierra. Fue un bravo cazador que se anteponía a Adonai, por lo cual se suele decir bravo cazador delante de Adonai como Nimrod, o Nimrod, dependiendo de la traducción. Los comienzos de su reino fueron Babel, Erech y Akkad, ciudades todas ellas en tierra de Senar o Sinar, que es lo que después se le conoció como la tierra de Babilonia. De aquella tierra procede Ashur, que edificó Nínive, Rehobot, Ir, Calaj. Y Resén, entre Nínive y Calaj, aquella es la gran ciudad. Mizraim engendró a los luditas, anamitas, selejabitas y naftujitas, a los patros y Kashluj y de Caftor, de donde salieron los filishtim. Kenaán, aquí está el humillado, ¿se acuerdan? El humillado engendró a Sidón, su primogénito, y a Het. También al Jebuseo, al Amorreo, al Girgasita, al Jibita, al Erqueo y al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Jamateo. Más tarde se propagaron las estirpes cananeas. La frontera de los cananeos iba desde Sidón, ahorita vamos a ver estas tierras, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboyim, hasta Lesa. Estos fueron los hijos de Cam, según sus linajes y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. También le nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jefet. Los hijos de Shem son Elam, donde vienen los elamitas, Ashur, Arpaxad, donde viene Abraham, ahorita vamos a ver también su linaje, Lud, donde vienen los lidios, y Aram, donde vienen los arameos. Hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Selach, y Selach engendró a Heber.
A Heber le nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Su hermano se llamaba Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, a Selef, a Hazarmabet, a Jerach, a Hadoram, a Usal, a Diclá, Obal, a Abimael, a Seba, Ofir, Javilá y a Yobab. Todos fueron hijos de Yoctán. Su asiento se extendió desde Mesá en dirección de Sefar al monte del oriente. Estos son los hijos de Shem, según sus linajes y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. Dice en el 32, hasta aquí los linajes de los hijos de Noach, según su origen y sus naciones, y a partir de ellos se dispersaron los pueblos por la tierra después del diluvio. Vamos a recordar, voy a poner aquí otra imagen, voy a ir avanzando en las imágenes que tengo por aquí. No son muchas, pero nos van a ir dando una ayudadita. Aquí tenemos, según una información, el monte Ararat. ¿Se acuerdan? Ahorita va a aparecer en YouTube el lugar en donde finalmente se quedó varada, ancló el arca de Noach, ¿verdad? Y fue el lugar en donde descendieron Noach con sus 3 hijos, su esposa y sus nueras, por supuesto. Y ellos empezaron a avanzar, y voy a poner una imagen primeramente que aparece aquí donde tengo un mapa. Es que voy a ir directamente a lo que pone importancia la Torá aquí, que es Nimrod. Si hay alguien del cual pone mucha importancia la Torá aquí, es Nimrod, poderoso cazador, Gibor. En hebreo aparece la palabra Gibor. Ajá. Si ustedes van a Génesis capítulo 10, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice Cush engendró a Nimrod, ¿verdad? Dice el primer Gibor. La palabra 1368, Gibor, comienza con Gimel, por supuesto. Gimel, Bet, Vav y Resh. Traduce poderoso, guerrero, traduce tirano, traduce esforzado, fuerte, gigante, de gran vigor, cazador, poderoso, valentía, valiente, valeroso, varones de guerra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo comenzó el asunto de los que hacían guerra? ¿Quiénes fueron los que comenzaron haciendo guerra? ¿Quiénes les enseñaron a la humanidad la guerra? ¿Se acuerdan? Lo vimos también y citamos el libro de Enoch donde se habla de eso. Bueno, espero que ya estén viendo la imagen. Ajá, los ángeles caídos, conocidos en Sumer como los Anunnaki. Bueno, aquí está un mapa que ya están viendo todos ustedes. ¿Ven ese punto rojo que está en el centro? Que está justo en el centro del mapa, bueno, un poquito a la derecha. Ese es el lugar que se conoce como Ararat. Bueno, ahí es donde se supone que está el monte Ararat, más o menos, localizado geográficamente. ¿Ok? El monte Ararat. Aquí es donde quedó el arca posada cuando las aguas descendían. Y aquí fue donde descendieron Shem, Cam y Jefet. Dice la Torá que cuando nace Heber, en esa época, y también lo secunda el libro de los Jubileos, dice que en esa época se distribuyó la tierra a los hijos de Noach. Ajá, a los hijos de Noach. Y lo que vimos en Bereshit, que acabamos de leer en los primeros versos del capítulo 10, aquí está Jefet, vean con sus Jefet o Jafet con sus hijos, Tubal, Gomer, Mesec, Magog, Gomer, Madai, Gomer y descendencia,
Aquí vienen otros nietos y bisnietos: Kitim, Elisa, Tiras, Lut, Javán y Tubal. Acá todos se distribuyeron en la parte norte, los jafetitas. ¿Ok? Los jafetitas. Todo lo que es actualmente Europa, por supuesto, hasta lo que actualmente es Rusia, parte de Rusia y parte de estados de lo que fue la ex Unión Soviética, ¿verdad? Estonia, Lituania, Letonia, Georgia y muchos estados que eran de la ex Unión Soviética también son parte de lo que son los jafetitas. Ajá. Y dice también la Torá y los jubileos, como les digo, que Shem recibió estos territorios, y aquí están desde Aram, Sinar, bueno, Arfaxad, Javilá, Sheba, Dedán y Ramá. Ajá. Todo lo que está en azul, descendientes de Sem o de Shem. Ahorita voy con los rojos. Y dice la escritura que los descendientes de Cam se debieron haber establecido en lo que actualmente es África. Misraim, Lut, Fut y otras descendencias están por acá. Sin embargo, dice también la escritura que aquí se estableció Kenan. ¿Se acuerdan? Acabamos de leer. Dice en la Torá que desde Sidón hasta Gaza y hasta lo que era Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim. Voy a poner aquí, vamos a ver, voy a poner aquí una referencia. A ver, déjenme ver si lo puedo poner aquí. Por aquí está Gaza. Ya saben, el eterno problema, ¿verdad? En la franja de Gaza. Y por acá pues estaba Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim. Ahí está. Toda esta era la tierra de los cananeos. Desde Sidón estaba desde acá, hasta toda esta parte, la tierra de los cananeos. Las 10 tribus, ¿verdad?, que se establecieron ahí. Que dijimos que no les correspondía y usurparon el lugar. Ya saben, ya hemos hablado en la serie Los Usurpadores, vimos este detalle también, ¿verdad? Es muy interesante porque Sidón, vamos a regresar a la Torá. En el capítulo 10, verso 15. Dice: Kenán engendró a Sidón, su primogénito. Sidón, este es muy importante ahorita. ¿Saben qué otro nombre lleva a Sidón? ¿O saben cómo se le conoció después? O en la escritura a Sidón, esta región de Sidón. A ver, esta es pregunta de examen. Aquí está. Bueno, a través de YouTube no están viendo las anotaciones, pero estoy poniendo anotaciones. Eduardo Bonilla, exacto, Fenicio, los fenicios. De hecho, los fenicios fueron nombrados así por los griegos. ¿Ok? En la Torá no van a encontrar necesariamente a Sidón llamado Fenicia. ¿Ok? Los fenicios los llamaron los griegos. Griegos les pusieron así fenicios. Los romanos les llamaban los púnicos. ¿Sí? ¿Saben? Los púnicos, ¿se acuerdan las guerras púnicas y todo lo que ocurrió a Aníbal y cuando Roma llega y finalmente toda esa historia que tenemos? Eran, así es, comerciantes, eran buenos navegantes. Y los romanos les llamaban los púnicos. Y esto porque ellos eran los romanos les llaman así porque eran los que vivían del otro lado, los que habitaban del otro lado. Pero está relacionado los púnicos al color rojo, púrpura o púrpura. Saben que en la Torá es muy interesante esto. Los cananeos, los sidonios, para ser más exacto, los fenicios,
se les atribuyen muchos descubrimientos e incluso el origen del lenguaje. ¿Saben eso? Hemos estudiado eso también hace mucho tiempo y en los talleres de hebreos hemos hablado de esto. Fueron los que crearon por primera vez un alfabeto. Los que crearon por primera vez un alfabeto. Y eso es lo que se le conoce como el arcaico, el hebreo arcaico, pero no hay hebreo arcaico, realmente es el fenicio. Es el fenicio. Y antes de eso solamente tenían lo que se conoce como el palio, que no era otra cosa que la escritura cananea. ¿Okay? La escritura cananea, la escritura egipcia, que estaba basada en figuras que representaban palabras o expresiones. Realmente el hebreo no tenía escritura. ¿Okay? Fueron los fenicios los que empiezan a agregar, empiezan a hacer el primer alefato. Y ahorita voy a hablar un poquito de cosas, porque hay cosas que hoy día se están cuestionando de la escritura y se están atribuyendo a otros pueblos, ¿verdad? Porque ustedes saben que los historiadores y sobre todo la arqueología ha encontrado caracteres después del cuneiforme, porque el cuneiforme fue en Sumer, fue la primera escritura que se desarrolló y también tiene sus datación y también tiene su historia interesante, ¿verdad? Porque ¿quién les dio esa codificación? Bueno, después vienen los fenicios, nada más y nada menos en Sidón. Acuérdense, Fenicia fue llamada por los griegos o los púnicos por los romanos. Ellos desarrollaron también un tinte. ¿Se acuerdan en la Torá cuando se ordenan? ¿Se acuerdan en la Torá cuando se ordenan los tzitziot? ¿Se acuerdan? ¿De qué color deben ser los tzitziot? Dice que tienen que ser blancos y con una tira de color ¿qué? Púrpura. En realidad es de color púrpura. Por eso los romanos llevaron púnicos también. Porque era un color rojo púrpura. ¿Okay? La tradición judía suele usar el negro o el azul, ¿verdad? Pero el azul porque no hay el otro color. Pero en realidad el color que se manda en la Torá en realidad es púrpura. Y todos saben, los historiadores, que ese color púrpura, los cananeos de Sidón, hijo mayor de Kenán, extraían ese color de un molusco. ¿Okay? ¿Saben? Hemos visto esa historia también. Sabemos que los israelitas usaban ese color para teñir, ¿verdad? Y ese era un color que no se podía desteñir. Entonces, por eso se les llamaban los púnicos. Los romanos les llamaron los púnicos. Bueno, Sidón es muy importante aquí porque es el primogénito de Kenán. Y él se posiciona en la parte norte, después son los fenicios, y de ahí viene el lenguaje. ¿Saben? El lenguaje, en realidad, cananeo, era lo que se conoce como el hebreo arcaico. Realmente lo que hace el hebreo después es tomar las letras del fenicio, ¿verdad? Y la pictografía del egipcio. Por eso encontramos muchas figuras, y después lo que hacen, por cierto, los griegos es simplemente invertirla. Ustedes saben, ¿verdad? Que hay letras que se parecen en el español, ¿verdad? Simplemente las invierten, las giran, ¿verdad? 180 grados, y después se empiezan a convertir en el alfabeto español. Bueno, hay muchas cosas que decir ahí, y hay otras cosas que hemos hablado, que no vamos a repetir, pero a lo que voy es de que hay un impacto rápidamente en la siguiente generación de los hijos de Noaj, los cuales son los nietos, que empiezan a crear. Ahora, vamos a recordar qué es lo que pasó con Nimrod. Vamos a volver a leer donde aparece Nimrod. Dice Génesis 10:7, 10:8, ¿verdad? Porque dice: Cam engendró a Cush en el 6, aparte de Canaán, por supuesto, y de Mizraim, que es Egipto. Dice: Cush engendró, en el verso 8, Cush engendró a Nimrod. Ahí está, y que fue el primer Gibor. Bueno, una de las preguntas cuando hablamos de temas de Torah que se vierten aquí en este capítulo es: ¿quién fue ese Nimrod? ¿Quién fue realmente ese Nimrod? Aquí dice que Cush engendró a Nimrod. Nimrod era hijo de Cush. Pero por otro lado, viene de Cam, ¿ok? Viene de Cam engendra a Cush, y Cush engendra a Nimrod, ¿cierto?
Hay al día de hoy muchas investigaciones sobre eso. Ustedes ven ahí en la pantalla, ven unas imágenes que yo puse del famoso Gilgamesh, que también en los relatos sumerios dicen que era un cazador poderoso. Era un gigante, por supuesto, y tenía como habilidad defender a su pueblo y a los pueblos. Y lo que hacía él, aquí como lo ponen aquí en este grabado, ¿verdad? En una gigantesca piedra, lo ponen aquí con un león. Él, según lo que se lee en las tablillas, dice que despedazaba a los leones como si agarrara a un menino, ¿verdad? Y los mataba fácilmente. Entonces, por eso se le conocía como era un cazador poderoso. Y entonces la gente empezó a adorarlo, empezó a ver sus atributos, su fuerza, su poder, era eso, ¿no? Su poder. Y él fue el primero que empezó a organizar un gobierno, ¿okay? Eso es importante, porque ¿quién fue él? ¿Qué hizo él? ¿Cuál fue la orden que el Eterno le dio a Adán y Java sobre su descendencia? Multiplíquense, ¿cierto? Después, cuando viene el diluvio, ¿qué es lo que le dice el Eterno a los hijos de Noaj? Otra vez, multiplíquense y llenen la tierra, ¿cierto? Lo vimos hace una clase. Multiplíquense y llenen la tierra. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que rápidamente viene este individuo y quiere detener el plan del Creador de que ellos se multipliquen y llenen la tierra. Antes de que todos los nietos de Noaj se vinieran para acá, ¿okay? Aquí, a todos estos lugares, Europa, parte de Asia y del Medio Oriente y de África, lo que hicieron ellos es seguir a este poderoso cazador que los defendía de todas las bestias salvajes y de todos los enemigos, y que se empezó a sentar en el trono de Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Fue el primero que se hizo pasar como un Elohim, como un poderoso. Ahora, aquí es la primera pregunta que también se vierte aquí es, bueno, ¿era realmente un humano solamente o había algo en sus genes? Bueno, para ser un gigante era muy posible que la simiente, por supuesto, que venía tanto de él o como de su madre, ya estaban siendo contaminadas ya por los mismos seres caídos que continuaban ahí. No había de otra, continuaban ahí. Y cuando se habla del primer poderoso y todo el contexto de lo que se dice él, también se habla del primer gobernador del mundo. Dice la escritura que él fundó Uruk, Babel y Akkad. ¿Se acuerdan? También Nínive, y después se le atribuyen más ciudades. Y aquí fue el inicio de su reino. ¿Se acuerdan qué pasó en Babel? Bueno, vamos a adelantarnos un poquito al capítulo 11. Dice que todo el mundo tenía el mismo lenguaje y las mismas palabras. Al desplazarse la humanidad desde el oriente, hallaron una vega en el país de Sinar y ahí se establecieron. Sinar es Babilonia, la tierra de los caldeos. Después la Torá ya le llama así desde entonces porque más adelante se le asocia así. Estoy en Génesis 11:3. Entonces se dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, vamos a edifiquemos una ciudad y una torre en la cúspide de los cielos y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra. Y bueno, voy a adelantarme aquí porque esta parte es de lo mismo. Dice que el Eterno vio la ciudad y la torre que estaban edificando y dijo, he aquí, todos son un solo pueblo y un mismo lenguaje y han comenzado su obra. Y dice, ahora dice, nada de cuanto se propongan les será imposible. Y que dice, descendamos y les confundamos su lenguaje
para que no entiendan qué es lo que dice su prójimo. Bueno, aquí ya me estoy adelantando porque todo esto está vinculado a lo mismo. Se le atribuye a Nimrod el primer gobierno, las primeras ciudades, el control y la admiración de todos sus familiares para apoderarse de todos y establecerse como un poderoso, simplemente un Elohim, un poderoso, un juez de la tierra. Y a él se le atribuye justamente en Babel, por eso dice que él fue el que fundó estas ciudades, a él se le atribuye el haber desarrollado todo este sistema, levantarse como el primer gobernador de la tierra, hacerle frente al Eterno. Cuando dice poderoso cazador delante de, el contexto hebreo está diciendo que se le oponía, que quería tomar su lugar y quería apoderarse de todos sus familiares, y congregarlos ahí solo, cuando el mandamiento era distribúyanse. Y entonces él quiso levantar una ciudad, dice que una torre también, era una sola comunicación. Ya hemos hablado también de esto. Por supuesto que el judaísmo se adjudica a sí mismo el hebreo para decir que en el principio el hebreo era la lengua, la lengua primordial, la lengua primigenia, la primera, y se basan algunas palabras para deducir que el hebreo es el único idioma que contiene una raíz, ¿verdad?, que demuestra que es la base o el principio de todos los idiomas. Bueno, también hay explicaciones sobre eso. Entonces, es él el que comienza, Nimrod, a organizar todo esto, a ganarse el favor de la gente y a apoderarse, por supuesto, de todos los descendientes que ya había, a hacer una ciudad y una torre para su primer gobierno, para imponer también su religión, por supuesto, porque ya después vemos que más adelante en las culturas posteriores y en las religiones posteriores se le da reconocimiento a él como el primero fundador de la religión. Nimrod en Persia se le conoció como Mitra, en Roma se le conoció como el Sol, Invictus, ¿verdad? En Egipto se le conoció como Ra, en Grecia se le conoció como Apolo, es el mismo también según estas fuentes, y su esposa también, que se le conoce que era Semiramis, ¿verdad? Está reflejado también en las mitologías egipcias sobre todo, ¿verdad? Porque ella tiene un hijo que se llama Tamuz, según la historia de las religiones, y se cree que Semiramis, cuando muere Nimrod, dice que lo divide en partes y lo lleva por todos los territorios. Y dice que después se encarna el dios Nimrod, nacido de Semiramis en el hijo Tamuz. Aquí es donde viene por primera vez una trinidad que, por cierto, es muy interesante porque esos pueblos cananeos, y aquí hay una respuesta muy interesante a los arqueólogos que han descubierto caracteres cananeos, que algunos dicen que son hebreos, pero no son hebreos, son cananeos, son fenicios en América. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que hicieron eso y ellos fueron los primeros que se distribuyeron. Ahora, déjenme decirles algo. Antes del diluvio, la tierra se había habitado, y algunos creen que la tierra era un solo bloque de tierra. Después del diluvio, también a partir de esta división, a partir de Babel, los cananeos se volvieron, todas las tribus se dispersaron, porque eso fue lo que hizo finalmente el Eterno. Dispérsense, confundamos su lenguaje para que se dispersen. Entonces, pueblos cananeos, gente cananea salió de aquí, ¿verdad? Y se fue por el Mediterráneo. Por supuesto que habitaron esa parte del norte de África y después cruzaron a América. Es muy interesante que los caracteres que se han encontrado, ¿verdad?, en América, prehispánicos,
están relacionados a los fenicios, que son los cananeos. Y por supuesto todo el culto a la serpiente y todo lo que ya sabemos aquí en América que se ha encontrado tiene relación a los cananeos. Igual como las figuras pictográficas, porque todo estaba relacionado a su culto, a su culto idolátrico. En Sudamérica, por ejemplo, también al día de hoy investigadores están relacionando que los guaras, que era una comunidad de pueblos, que eran los caras, los iberos y los tupiguaras, tenían una deidad, una diosa serpiente con 3 rostros de la divinidad. Fíjense qué interesante. Una diosa serpiente con 3 rostros de la divinidad. ¿De dónde se trajeron 3 divinidades, 3 rostros de divinidad, o una divinidad en 3? Pues por supuesto que de los cananeos. Y eso se sabe actualmente ya en Sudamérica, ¿verdad? De las primeras tribus que andinas, por supuesto también, ¿verdad? Que se desarrollaron ahí, especialmente en Ecuador. Y todo se va vinculando, todo está vinculado, no hay algo que se pueda separar. Por eso vemos allá también, acá en América y allá en África vemos las figuras piramidales también, ¿verdad? Que vienen desde los gigantes, de los atlantes. Entonces, ahora, yo sé que hay mucha información hoy día y que están tratando de vincular aspectos que pasaron antes del diluvio como si fueran después del diluvio, pero hay que hacer la diferencia entre las cosas que pasaron antes del diluvio y también habitantes que ya había en América, y después del diluvio y los nuevos habitantes que había en América, cuyo origen realmente son cananeos, y están relacionados más por esto, por una divinidad tripartita y porque sacrificaban a sus hijos, no solamente hacían sacrificios de animales, sino sacrificaban también a sus hijos a una divinidad. Ya sabemos que en los cananeos lo que hacían eran hacerlo a lo que se conocía como Baal, que también en la Torah aparece como Moloch y en todos los profetas, y lo cual llegó a ser también Israel en la tierra de los jebuseos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del famoso valle de los hijos de Geinón? ¿Verdad? El famoso en griego se le asocia con la Gehenna. No era otro lugar que el lugar donde sacrificaban los cananeos, a sus hijos a Moloch, y también los israelitas los llegaron a hacer. Eso después pasó a los hijos de Geinón, y ahí es donde se creó lo que se conoció después como el basurero que ardía siempre en fuego. Es lo que a Yeshua se refería en el día del juicio, el día de la perdición. Bueno, vamos a ver el tiempo. Aquí puse una línea del tiempo breve. Aproximadamente, según los cronólogos, 2300 antes de Yeshua, tenemos a Noah y a sus hijos en la época del diluvio. Y aproximadamente en el 2200, una generación después, 2 generaciones después, viene Nimrod, el cual es casi contemporáneo de Abraham o Abraham. Vamos a ver que Abraham viene del linaje de Shem o de Sem, por vía de Arfaxad. Él crece en Ur, de hecho, por aquí donde está la X, los que están en Wisi, que están viendo el puntero. Había varias ciudades, aparte de Uruk, Babel y Akkad. De hecho, déjenme regresarme. Aquí está. Voy a regresarme también aquí en YouTube. Aquí hay un mapa más detallado y quiero mostrarles también los grabados que se han encontrado en piedra, ¿verdad? Sobre pues los primeros reyes o poderosos que se establecieron en Sumer, cómo están grabados en piedra, y también las tablillas cuneiformes que se han encontrado por miles, ¿verdad? De las cuales hoy día se está dando mucha información sobre todos estos pueblos. Aquí está Elam de Sem, pero aquí está Sumer, donde se vinieron los hijos de Cush, y aquí vemos Nimrod, que se estableció aquí y empezó a fundar algunas ciudades de por aquí. Nippur también, sus descendientes. Aquí está Babel,
Aquí está Ur, ¿se dan cuenta? Arfaxad se estableció aquí también. Esta tierra se les fue dada a los hijos de Sem, y Arfaxad se estableció aquí, y aquí viene Ur, donde es Abraham. La próxima semana vamos a hablar de Abraham, cómo llegó el llamado a él y qué es lo que pasó, la promesa, etcétera. Cosas interesantes también sobre la vida de Abraham, que después fue llamado Abraham. Y bueno, esas son las ciudades que finalmente conformaban todo lo que era Sumer. Aquí está Sumer y aquí está Akkad. Los acadios y los sumerios fueron las dos primeras civilizaciones que se conocen, ¿verdad? Después del diluvio, ojo con esto, después del diluvio. Antes del diluvio había otras, ¿ok? Había otras, y entre ellas, como hemos hablado, se cuenta lo que es Lemur o Mu y Atlántida, los Atlantes, ¿ok? Ya hemos hablado en la serie de Ángeles Caídos también esta parte. Antes del diluvio, otras civilizaciones, otras culturas, otras religiones, todo lo que se sembró, todo lo que se quedó, los vestigios, y que después del diluvio volvieron a retomar, no solamente en el Oriente, sino también en América. En América. Y por supuesto que después del diluvio, cuando los cananeos tomaron camino hacia América, lo que es actualmente América, por supuesto que los seres caídos volvieron a intervenir. Todo lo que que los ángeles caídos también le dieron en Sumer, ¿verdad?, a las naciones, de ahí comienza, por eso comienza el culto ahí, la religión, el poder, el culto a la serpiente, de ahí se fue hacia todas las naciones. Y por eso vemos en América también, ¿verdad?, a Kukulcán y a Quetzalcóatl. Por ejemplo, los mayas, Kukulcán, desde el sur y suroriente de México, Centroamérica, hasta el norte de Sudamérica. Y el culto también de Quetzalcóatl en el centro de México, y todos esos pueblos que le rodeaban tenían como característica los templos piramidales, ¿verdad? Y el culto a la serpiente antigua, que por cierto, en los mayas, ¿verdad?, por ejemplo, el Popol Vuh habla que Kukulcán descendió en una nave, fíjense, qué interesante, descendió en una nave, y así está también en un grabado. Entonces, hay toda una serie de información que conecta, por supuesto, a los pueblos del Oriente, descendientes de Cam, especialmente de Cush, y cananeos, que dominan tanto aquí parte de la tierra como parte de las aguas. Y por supuesto que en unos pocos siglos, fíjense qué interesante, porque en América se han encontrado de esta edad, después del diluvio, vestigios tan antiguos de 400 años antes de Yeshua en América, los más antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy correcto, y aquí estamos hablando, fíjense, aquí estamos hablando de 2200 años antes de Yeshua. Pues es muy sencillo pensar y inferir que los pueblos cananeos finalmente salieron de África y viajaron hacia América. Bueno, ¿qué más pasó con estos descendientes? Aquí están las respuestas. Entonces también estamos leyendo Génesis ya de una vez, capítulo 11, y vamos a ver, ya vimos primero el origen de un gobierno mundial. ¿Quién fue el primer personaje que apareció con sus características para traer un control de la humanidad en aquella época, para crear un gobierno, para crear una ciudad capital de gobierno, ¿verdad? Que con su poder, con sus capacidades, logró conquistar a los primeros habitantes de aquella época, y logró dominar y comenzar finalmente a construir una torre que
Por supuesto, también ya sabemos que no nada más era para resguardarse de un diluvio, sino para hacer un centro operativo, podríamos decir, con los caídos, ¿verdad? Y un lugar de astrología, astronomía y astrología. Eso también ya se sabe hasta el día de hoy. Los sumerios fueron los primeros que empezaron a crear los mapas estelares. En las tablillas sumerias también podemos ver que fueron los primeros que empezaron a desarrollar los mapas estelares, ¿verdad? Del sistema solar y de la galaxia. Información que por supuesto se llevaban los cananeos, y los cananeos se las trajeron a América. Por eso ellos sabían bastante de astronomía y astrología. Bueno, pregunta Fernando Ordaz: ¿por qué Nimrod, descendiente de Cam, norte de África, construyó en territorio de Sem? Porque seguramente, como vemos la escritura, tomaron lugares que no les correspondían. Dice la escritura que hay un momento en donde la tierra se distribuye a ellos, pero lo que vemos aquí es de que esa distribución es violentada, ¿verdad?, por los descendientes de Cam. Y entonces, cuando los descendientes de Cam deberían de estar acá, al menos Misraim sí se quedó aquí, y Lud y Fud, dice que Kenan se estableció aquí, cuyo primogénito Sidón y el resto de las 10 tribus se establecieron acá. Y por supuesto que Cush, que viene también de Kenan, viajó para acá. Hoy día se sabe que el territorio de aquella época no era como hoy día, que es árido. En aquella época se cree que este lugar realmente era un lugar, especialmente por los dos ríos, ¿no?, Tigris y Éufrates, y especialmente por la historicidad bíblica de este lugar donde estaba el Edén. Era demasiado atractivo, por supuesto, para Satanás, para mover sus piezas hacia el lugar importante. Hasta el día de hoy este lugar es muy importante, ¿saben? Y hemos hablado también en la serie Los Ángeles Caídos, lo que hizo Estados Unidos, ¿verdad?, cuando entraron a Irak con el pretexto de que tenían armas nucleares, y fueron a buscar hasta el último rincón de Irak y no había armas nucleares. Por supuesto que no las habría. ¿Qué es lo que había ahí? Información importante de estas culturas que le interesaban a los Estados Unidos. Y entonces por eso fueron y hicieron lo que hicieron. Aparte del petróleo, por supuesto, y todo aquello, no se encontraron jamás, nunca, armas nucleares. Tenían otros intereses. Entonces, este punto geográfico especialmente es muy importante para toda la historicidad bíblica, y especialmente porque hay y bueno, lo vemos en Apocalipsis, un campamento aquí que se llama el campamento de los Kedoshim, ¿se acuerdan? En esta zona es un lugar muy interesante, que por supuesto Apocalipsis dice que subieron, ¿quiénes? Ya vimos también aquí, dice que subieron y tomaron el campamento de los Kedoshim y se han establecido otra vez aquí. Portales, así es. ¿Se acuerdan cuando Jacob va hacia Padam Aram, hacia acá? Y dice que en el camino que vio, dice que vio Maalahim que ascendían y descendían, o descendían y ascendían. Y todo este lugar es un lugar siempre de contacto espiritual importante. Pero también un lugar que aprovecharon los caídos para descender. ¿En dónde? A ver, pregunta examen. ¿Cuál es el lugar donde descendieron los ángeles caídos y cómo se llama el monte? Ahí está, también ya hemos hablado de eso. La Torá lo marca. El monte ¿qué? Conocido también como el monte ¿qué? El monte Hermón, así es, lo que actualmente es el Líbano, que se le conoce como el monte Sión. El monte Sión, así es también, con sin. No es Sión, con Tzadi, es Sión, con sin. Donde viene la analogía del sionismo, ¿verdad? Por eso también ya hemos hablado también de todo eso. Entonces, todo este lugar es muy importante. Y por supuesto que este lugar fue entregado a los descendientes de Sem, pero los cananeos, bueno, los descendientes de Cam se apropiaron de este terreno, y vemos a los descendientes de Cush también que se vinieron para acá. Y Nimrod, por supuesto, que empieza, ¿verdad?, a hacer de las suyas en este lugar. Por eso la geografía aquí es muy interesante y es muy importante. Bueno, aquí también da inicio
entonces a los diferentes idiomas. Vamos a regresar a Bereshit. Ahora, este es uno de los textos que más se están haciendo usados. Ahora, ya ni siquiera por el cristianismo. Ya saben que el cristianismo, donde quiera que ve, hagamos, bajemos y todo eso, luego ya ahí ven la Trinidad egipcia, ¿verdad? O la Trinidad sumeria. Pero ya hemos hablado de esa expresión hebraica, igual que cuando dice Elohim, no está hablando necesariamente de una pluralidad, menos de una trinidad, no está hablando de muchas deidades. Elohim, la expresión que tiene que ver con el que posee todas las fuerzas. Igual cuando dice descendamos, ¿quién está en descendamos? ¿La Santísima Trinidad? Por favor, esa es una resolución teológica muy, muy católica, ¿no? Descendamos, que hagamos al hombre a nuestra imagen, descendamos. Todo esto tiene que ver con el Creador. Acuérdense que hay el Creador, Mashiach y los seres superiores, que también como lo vimos en la serie de los ángeles caídos, hace partícipe a los seres superiores en la creación, porque son poderes que los pone en la creación para supervisar la creación. En el libro de Enoch se le conoce como los vigilantes, de los cuales algunos se rebelan. Entonces el Eterno tiene el control de todas las cosas y lo hace también a través de sus seres superiores, de tal manera que cuando descienden, ¿verdad? Y aparece, ¿qué es lo que pasa? Que viene toda esta estructura de seres superiores. Y bueno, hay información extrabíblica que habla también de esos poderes, que son 70 en los cielos, que están como poderes que controlan o que supervisan o que vigilan la creación también, y que finalmente donde el judaísmo resuelve que los primeros idiomas fueron 70, que los primeros naciones fueron 70, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay cosas también que hemos hablado de pronto ahí, cuando estudiamos la Torá, y hablamos de este número, y hablamos de los jueces, de los Elohim, que en el libro de los Salmos también aparecen, ¿verdad? Cuando dice el Eterno está en medio, dice, de los Elohim. Nada más que en las traducciones latinas dice en medio de los ¿cómo dice? De los jueces, me parece, ¿verdad? Pero habla de los poderosos. En la reunión de los poderes, él se establece y él está por encima de todos ellos. Entonces, bueno, cuando habla esta expresión, ¿verdad? Descendamos, por supuesto que él usa todo su poder en todos los seres que él tiene, que controlan las fuerzas del universo. Por eso cuando él le dice a Israel, yo soy tu Elohim, le está diciendo, yo soy todos los poderes. Ellos, por ejemplo, se dejaban llevar por los cananeos, igual como lo hacían, por ejemplo, aquí en América, ¿no? Aquí en América sabemos que los habitantes prehispánicos tenían una deidad para todo. El dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios del maíz, ¿verdad? El dios de la sequía y cosas así, ¿no? Dios para todo, deidades para todo. Entonces cuando Israel se desvió por los cultos cananeos y se dirigían a una deidad, y el Eterno les reprendía, y él decía, yo soy tu Elohim, lo que estaba diciendo es, yo soy el que tiene todos los poderes, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que sustenta las fuerzas. Así que no hay alguien más. No hay que el dios del trueno y que el dios de aquí, que ya saben, los griegos también tenían todo eso, no es igual en todos lados. Ahí estaba el del trueno, ahí estaba el de las aguas, el de la tierra, el de los vientos y todo eso. Entonces, cuando el Eterno decía eso, quería decir, yo soy tu todo. En mí están todas esas fuerzas, porque son mías. Y yo las he cedido, ¿verdad?, para controlar el universo, pero los pueblos paganos adoraban a esas fuerzas. Por ejemplo, los egipcios. Los egipcios adoraban, por ejemplo, al río Nilo.
y decían que había una deidad ahí. Adoraban al sol, por ejemplo, ¿no? Al sol Invictus, y decían que había el sol invicto, decían que había ahí una deidad ahí, un poder, entonces le rendían culto a ese poder. Pero ese poder no es otro poder más que, como le llama el libro, ¿no?, un vigilante que el Padre puso ahí para sostener ese poder, ¿verdad?, esa creación. Pero no son deidades, sino que son participantes del Creador en su creación. Entonces, el hombre terminó dándole culto a la creación, a esos seres, dándole la creación en vez de al Creador. Por eso, aquí puntualizar esta expresión, cuando el Eterno decía a Israel, yo soy tu poderoso, está diciendo, yo soy el que tiene todos sus poderes. Y esto estaba incluyendo, por supuesto, vamos a regresar acá, al principio, a los primeros habitantes que se habían despegado completamente del reconocimiento al Creador de todas las cosas, ¿verdad? Y que se estaban desviando a seguir a un solo hombre, en una sola ciudad, con un solo gobierno, con un solo propósito, en donde dijeron, hagamos una ciudad, elevémosla, para que no seamos esparcidos. Y entonces, dice el Eterno, Génesis 11:7, dice, descendamos, y una vez ahí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto, dice, los desperdigó el Eterno por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por eso la llamó Babel. Ahí está, Babel. Bueno, que como lo vemos, por supuesto, tiene que ver con, en la definición del el diccionario de Strong 894, que significa confusión, ¿verdad? Confusión. Algunos les dan otra definición, Babel, ¿verdad? Que es Babel, que según es un portal de los Elohim. Y bueno, pero eso ya es otra connotación que algunos le están dando por los mismos aspectos de lo que en teoría iba a suponer esa ciudad, ¿no? Los sumerios, según las tablillas, dicen que era un puerto espacial, un puerto donde los caídos descendían, era un portal dimensional y descendían ahí. Hoy día los ufólogos les llaman los extraterrestres y las naves y todo eso, pero no era otra cosa que seres caídos. Es decir, eso se iba a convertir tan pronto en el centro, ¿verdad?, de poder sobre todos los humanos a través de este poderoso Nimrod, controlado por estos seres caídos. Imagínense, tan pronto iba a llegar la humanidad rápidamente a desligarse por completo del Creador. Ahora, ese fue, dice la Escritura, el primero, no dice el único, dice el primero. De ahí en adelante, ¿a cuántos más podemos recordar como Nimrod? Ahora, ya sabemos que la religión y la teología, esto lo suele mencionar o lo suele calificar, ¿verdad?, de mitos, ¿verdad? Le llaman mitología. Le llaman mitología. Sin embargo, cuando vamos a la historia y vamos a la Escritura y nos damos cuenta de la interacción de estos seres caídos con la humanidad, empezamos a ver una serie de personajes de este tipo que han querido controlar el mundo, han querido controlar a la humanidad y poniendo gobiernos mundiales. Y es muy interesante que los mismos datos que tenemos históricos de sus vivencias califican a todos los demás seres, ¿verdad? Como quienes, por ejemplo, los faraones, ¿verdad? También parte de los emperadores, los grandes personajes, ¿se acuerdan? Como quién, como Nabucodonosor, por ejemplo. ¿Quién más? Tenemos ahí
a Alejandro el Grande, el Magno, por eso le llamaban Magno, hombres con capacidades que no todos los hombres tienen, ¿verdad? Y etcétera. Ha habido muchos personajes con estas capacidades que en la historia se cuentan como seres superdotados, como Giborim, como Giborim, es decir, poderosos y que están delante o en contra del Eterno. Y es muy interesante porque estos se han repartido entre las naciones, ¿okay? No solamente en un lugar se establecieron, sino que después, así es, Goliat, dicen por acá, Goliat también llegó a ser un poderoso. Ajá. Y bueno, también lo vemos no solamente ahí, sino en todos los lugares. Mientras esto ocurría en el Medio Oriente, también ocurría, ¿verdad? Del otro lado del mundo, ocurría en Australia, cuando ocurría en Asia, lejana, ocurría en América. Ahora, es muy interesante porque, por ejemplo, ustedes recuerdan Job, el libro de Job. Job más o menos está datado por aquí, vean, en la época de Abraham. ¿Sabían eso? No se logra saber, ahí no había israelitas, ahí no había tribus, ahí no había nada de eso. Él no era israelita, era alguien de las naciones. No se sabe identificar exactamente cuál es su linaje, pero la mayoría datan a Job en la época de Abraham. En la época de Abraham. Ustedes recuerdan en el libro de Job que el Eterno le pregunta a Hasatán, ¿de dónde vienes? ¿Se acuerdan? Que le dice, ¿de dónde vienes? Ajá. ¿Y qué le dice Hasatán al Creador? Así es, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué significa rodear la tierra? Aparte de que es redonda, ¿qué es lo que estaba significando? Que no solamente estaba trabajando aquí. Y aquí estoy hablando en la época de Abraham, ya existían estos pueblos, y ya habían crecido, ya habían naciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Hasatán estaba rodeando también en otros lugares, operando con sus mismos agentes en diferentes lugares, lo mismo. Así los chinos, que también se conoce como una cultura muy antigua de la época anterior incluso a los egipcios. Fíjense cómo llegaron hasta allá rápidamente. Así en Australia también, que se han encontrado vestigios arqueológicos que datan de la época también de los primeros habitantes, tanto antes del diluvio como después del diluvio. Y así igual en América, que podemos encontrar también vestigios, o han encontrado, ¿verdad?, vestigios que datan de la misma época. Pues, ¿qué quiere decir? El Hasatán estaba en toda la tierra trabajando por el mismo propósito. ¿Qué les parece? Entonces, ahí tenemos un dato, y eso que más o menos de esta fecha era Job. Y ahí se atestigua que Hasatán ya estaba trabajando en toda la tierra. Ahí está Job 1.7, el Eterno le dijo al Satán, ¿dónde has estado? A Satán le respondió el Eterno, he estado volteando por toda la tierra. No dijo nada más en tierra de Sem, o tierra de Jafet, o tierra de Can, dice por toda la tierra, y le estaba dando vueltas, estaba haciendo, ¿verdad?, todo aquello. Bueno, dice por acá, Ofe, 3 matrimonios lograron multiplicarse muchísimo. Así es. Imagínense, rápidamente se multiplicaron. Bueno, ¿qué más podemos responder a estas preguntas? Vamos a ver el origen entonces del lenguaje. Dice, y acabamos de leer, que aquí fue el momento en donde el Creador, ¿verdad?, definió los lenguajes. Qué interesante. Yo he escuchado las opiniones de los lingüistas, de los filólogos sobre todo. Hay una persona que estaba escuchando hace rato sobre la filología y sobre las lenguas. Es muy interesante
y yo me quiero disculpar delante de todos ustedes, los que han escuchado algunos comentarios, que por supuesto a veces nos dejamos ir por pues las fuentes oficiales, entre comillas, y es que actualmente los nuevos investigadores, fíjense, dicen que las famosas lenguas romances que hablamos, tanto en América como parte de Europa, realmente no provienen del latín. Qué interesante. Dice, yo no sé quién, obviamente el sistema, y sobre todo el sistema romano que está ahí metido, que de Roma quisieron conectar toda la fe, y de Roma todo el lenguaje, ¿verdad? Y sujetar todo esto. Pero dicen los nuevos investigadores, dicen, aquí está pasando algo. Que lo más interesante es de que las lenguas romances, dicen, no vienen del latín. Fíjense nada más. Es decir, no son lenguas latinas. No son lenguas latinas. ¿De dónde vienen entonces? Y saben de dónde vienen según las investigaciones que han hecho, e incluso que están conectadas con las lenguas americanas, tanto centroamericanas como sudamericanas y norteamericanas. Están conectadas, ¿saben con cuál? Con el fenicio, nada más y nada menos. ¿Qué les parece? Eso es muy interesante, lo llegué a escuchar yo y dije, eso es muy interesante, porque regularmente por nosotros decimos, bueno, eso dice la ciencia, eso es la historia, los filólogos, ¿verdad? Los lingüistas, y aquí y acá, que las lenguas romances y el latín, y no, realmente el sistema, ¿verdad?, de la bestia y el sistema del falso profeta nos enseñó todo esto. Y resulta que todas las palabras y todo, ya saben, las estructuras gramaticales de las lenguas romances no tienen ninguna conexión. ¿Cómo puede ser posible? Forzaron todo esto con el latín. Dice, pero no tiene ninguna conexión. Realmente todas estas lenguas, que esto es una mezcla también por todos lados. Ahora, lo más interesante y lo que quería decir aquí es de que los filólogos, los lingüistas están diciendo esto. No sé qué pasa, no sé de dónde vienen, no sé cómo vinieron, no sé cómo aparecieron, dice, pero todos estos idiomas que tenemos o lenguas que tenemos como lenguajes ya bien estructurados, dicen, son perfectos en su desarrollo, en su sintaxis, en su gramática, son cosas tremendas, dice. ¿De dónde vinieron? Esa es la pregunta. Porque hay pueblos, ¿verdad?, que han vivido ahí y a veces ni siquiera se sabe dónde vienen. Por ejemplo, los etruscos, ¿verdad?, en Europa, antes de los romanos, ya estaban ahí. Y la pregunta es, ¿dónde vinieron? Hasta el día de hoy nadie sabe. Y su lenguaje tampoco nadie sabe. Etruscos, cuando tengan oportunidad vean y van a decir, los investigadores dicen hasta la fecha no saben cuál es su origen. Imagínense las lenguas, si se habla científicamente no saben datarlo, no saben de dónde vienen y no saben por qué esa perfección. Bueno, esta persona que es especialista, ¿verdad?, en las lenguas y sabe muchos idiomas, decía, muy interesante, decía, es que estos idiomas son perfectos. En su estudio, ¿verdad?, en su origen, son impresionantes. Bueno, ¿qué es a lo que iba? Las lenguas romances, pregunta, ¿cuáles son? Las lenguas romances son las que nos han enseñado, que dicen que son las que vienen del latín, que son el español, el catalán, el castellano, el francés, el italiano, todas estas son lenguas romances, son 8 en total. Bueno, según lo que nos enseñaron, ahora, hoy día resulta que ya no vienen del latín, ¿verdad? Que están conectadas con el fenicio y también lenguas americanas nativas. ¿Qué es a lo que iba? Finalmente es de que esto del origen de los lenguajes, que por cierto cosas que la ciencia no ha podido resolver así al 100% bien claras con sus razonamientos científicos, es el origen de la inteligencia, el origen de la vida y el origen del lenguaje. El único dato, en este caso hablando del lenguaje, de dónde surgen es aquí, Génesis 11. ¿De dónde vienen esos idiomas? Génesis 11. ¿Y cómo fueron dados? De forma sobrenatural. De tal manera que hoy día los especialistas en lenguas, ¿verdad?, dicen, son perfectas. Son perfectas. No sé cómo llegaron, nos vinieron. Algunos están diciendo, pues las trajeron de arriba los extraterrestres.
Y pues déjenme decirles que están más cerca los que dicen que las trajeron de arriba, que los que están tratando de decir que aquí abajo las inventó alguien. Que aquí abajo de pronto un grupo ahí de gente que descendieron de los monos, ¿verdad? Que primero vinieron como un pescado, que ya no quisieron estar en el agua y le salieron patas y salieron caminando. Y después se enfadaron de estar caminando y estiraron los brazos y subieron a los árboles. Y después se cansaron de estar en los árboles y dijeron vamos a pararnos. Y después crearon un idioma. Es una locura. Es una idiotez, así de sencillo. Ajá, del pez al ¿cómo se llama? Al reptil, luego del reptil al mono, y luego del mono al ser humano. Es una estupidez decir que de pronto al mono que estaba en el árbol y se hizo hombre, de pronto aprendió un idioma, un lenguaje de esta categoría. Eso es lo más inepto que alguien puede decir. De tal manera que cuando vemos en la Torá que el Eterno dijo descendamos, los seres superiores que con él colaboran, por supuesto, el poder que él les da es de que cada uno desciende sobre, fíjense nada más, seres espirituales que descienden sobre aquella rebeldía, que siguen a un hombre y de pronto vienen sobre ellos lenguas de confusión. ¿Verdad? ¿Saben? Por eso cuando hablamos de Shavuot, el día de Shavuot, el mensaje del reino de los cielos se esparció en diferentes idiomas para que todas las naciones escucharan las maravillas de Elohim, ¿verdad? En todos los idiomas y revirtieran la maldición de la confusión que fue en Babel. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Que el Eterno dijo en su poder y a los seres superiores que trabajan con él, descendamos. Y cuando descienden ellos, descienden de forma sobrenatural y traen esos idiomas de arriba. Sorprendente. Por eso los especialistas dicen, es que los idiomas son perfectos. Es como podemos ver, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Póngale el nombre que sea, el idioma que sea. Vayan y estudienlo. Vayan y estudienlo en su gramática, en su léxico, en su desarrollo, y todas las, ¿verdad? Sílabas y vocales y las, vamos, todo, de principio a fin. Es maravilloso, yo no sé. Aquí yo solamente hablo español y ni siquiera lo conozco por completo. Cuando me acuerdo que estaba en la escuela y todo ese tecnicismo y las leyes y todo eso, decía, qué tremendo, eso es impresionante, yo no voy a alcanzar a conocer mi español. ¿Me entienden? Entonces, cuando alguien se pone a estudiar otro idioma, dice, qué barbaridad, qué tan perfecto esto, cómo combina las combinaciones, los verbos, ¿verdad? Sustantivos y artículos y todas estas cosas. Es tremendo. Sobre todo el español sí se ha enriquecido, por supuesto, por toda esa riqueza europea, ¿no? Pero si vamos a su origen y vamos a todos idiomas aquellos que tienen su origen e incluso tienen sus características también entre ellos, pues vemos cosas maravillosas, ¿no? Como el hebreo, por ejemplo, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de ir conociendo un poquito el hebreo, las palabras, su valor numérico, por ejemplo, ¿no? Simplemente en la sintaxis, en la expresión, ¿verdad? Es impresionante. El hebreo. Y estoy hablando y pues, finalmente del fenicio, ¿no? Es decir, cuando ya hay un alfabeto. Porque cuando hay el pictográfico es muy intuitivo. Ahí pueden cambiar ahí cada quien le pone una definición a cada figura, como los egipcios, ¿no? Ahí un ave puede significar libertad, puede significar velocidad, puede significar elevación, puede significar aire. ¿Okay? La pictografía es muy diferente, ahí cada quien le va acomodando y entonces hace, por supuesto, por eso la Kabbalah es así, ¿no? Porque hacen un montón de cosas con eso. Pero cuando estoy hablando de los idiomas tal cual, con su alfabeto, ahí es lo impresionante. Ahí es lo impresionante, por eso los especialistas dicen, esto es perfección. ¿De dónde vino? Pues ellos obviamente se resisten a decir, los idiomas descendieron del cielo por una rebeldía y así comenzaron los idiomas y así comenzaron las naciones. Ellos no pueden decir eso porque aquí en Génesis vemos cuál es el origen de un gobierno mundial, el origen de un gobierno dictatorial, el origen de las naciones,
el origen de la religión, de la idolatría, del trinitarismo. Aquí vemos el origen también del lenguaje, de los idiomas. Fíjense nada más. Y por supuesto de las naciones, cuando también aquí, a partir de aquí, dice que los descendientes, al ya no continuar con su plan, sin la comprensión que tenían antes, pues ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a distribuirse. El Eterno los empezó a llevar por todos lados. Por eso es que de aquí comenzaron todos a huir. Fíjense, 2200, época de Nimrod. 2200 antes de Yeshua. Esto es muy sencillo. Si encontraron, por ejemplo, en América las dataciones que se han hecho en carbono, las más antiguas, de 600 años antes de Yeshua, estamos hablando de qué diferencia de años. Estamos hablando de 1600 años. 1600 años que estos pueblos, ¿verdad? Cruzaron el Mediterráneo y también cruzaron aquí el estrecho y se fueron hasta América. Así de sencillo. Por eso no podemos decir que surgieron de la nada también en América y que no sabían nada y que no tienen conexión, ¿verdad?, con Europa y con el Medio Oriente, y especialmente eso, aquellos que creen que los caracteres en América se han encontrado, no es otra cosa que caracteres fenicios, cultura cananea, religión cananea. Fíjense nada más. Entonces, las preguntas que se vierten pues en esta parte de la Torá, en este tema, realmente en la escritura se pueden resolver. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que también vamos a ver, y lo vamos a ver en la siguiente clase, que lo que ocurre después es la intervención del Creador. Aquí primero interviene, ¿verdad?, para frustrar los planes del ser humano que otra vez decide seguir a los caídos, decide establecer un gobierno sobre un poderoso, un gigante, ¿verdad?, que hace afrenta al Eterno y que se posiciona como gobernante del mundo de la primera civilización. Pero el Creador le pone un alto, los dispersa, y después, la próxima clase, vamos a ver el tema de esperanza para todas estas naciones que cayeron en confusión, todas estas naciones que se fueron lejos y se empezaron a distribuir y empezaron a crecer y empezaron a caer en confusión y a alejarse más del Creador. Por cierto, ya lo hemos visto también cuando hemos estudiado en la serie Los Ángeles Caídos, como en Sumer, la primer trilogía de deidades, ¿verdad?, con Nimrod, Semiramis, la famosa Semiramis y su hijo Tamuz, el divino niño. Acabamos de ver esto, ¿verdad?, que todo el mundo religioso católico, cristiano, que es lo mismo, celebraron al divino niño, el divino niño que está cargado por Osiris o por Semiramis, en este caso, en Sumer, y que le dan culto a Tamuz el 25 de diciembre. Fíjense nada más, eso hicieron. Y este culto, después de Sumer, se lo llevan a Canaán, se lo llevan a Egipto, después de Egipto se lo llevan a Babilonia de regreso, porque comienza en Babel, después de regreso a Babilonia. Después, por supuesto, vienen a los pueblos persas, medos y persas. Se va después a los griegos, Yaván, los griegos, después a los romanos, y por supuesto también en pueblos orientales, también en pueblos americanos,
y para todos lados se va la famosa Trinidad. ¿Qué les parece? También se va para todos lados la famosa reina del cielo, que es la diosa de la fertilidad, que es la misma, ¿verdad? Y pasa a ser, por un lado, pasa a ser, después de ser Semiramis, pasa a ser Diana con su hijo Atis en Roma, pasa a ser Isis con su hijo Horus en Egipto, pasa a ser Astarot o Astarte, o donde viene Inanna con su hijo Tamuz también, que es la misma que Ishtar, o pasa a ser Venus con su hijo Dionisio en Grecia, y pasa a ser por todos lados, la diosa madre, la diosa de la fertilidad, a todos los lugares y a todos los rincones de la tierra, la misma deidad, los mismos dioses, pero con diferentes nombres, diferentes atuendos hasta el día de hoy. El divino niño con la famosa Virgen María, una readaptación del catolicismo que le celebra el 25 de diciembre la misma deidad sumeria, fíjense, de hace 4200 años. Así de sencillo. Es la misma Sara con Asheres aquí, así es la misma. Entonces en Génesis 11 no solamente vemos a un Nimrod, no solamente vemos a un cazador, sino vemos una rebeldía que comienza y que empieza a impactar a todas las naciones, pero después, en la próxima clase, veremos cómo el Eterno pone una esperanza también, una esperanza a todas estas naciones, pues de las cuales venimos nosotros también, Hoy día ya saben, ahora por otro lado, de aquí viene Abraham, Abraham, después es Abraham, y viene un linaje muy especial que ha sido guardado a través de Sem, y viene Abraham, aquí está, sobre el cual se da una promesa para bendecir a todas estas naciones, para hacer que todas esas naciones se reviertan. Lamentablemente hoy día muchos movimientos, sobre todo judaizados, están diciendo que la promesa a Abraham tiene que ver con el estado actual de Israel, el sionismo y todas estas cosas, la cosa más aberrante que podemos escuchar, porque la profecía que se dio a Adán y Java y que se le adjudica a Abraham, el creador mismo, tiene que ver con el Mesías, Yeshua HaMashiach, Yeshua el ungido, el Mesías, porque cuando viene esta simiente que nace de su descendencia, ¿verdad? Imagínense, después de 2000 años y nace el Mesías, él es el que viene a revertir la maldición tanto a la descendencia de Abraham como a todas las naciones, y a revertir la confusión y hacer que todas las naciones se vuelvan al Creador según su propia iniciativa y su propio deseo. De tal manera que desde hace 2000 años es Yeshua HaMashiach, así es, aquel que descendió también. Vean cómo desciende. ¿Qué pasa cuando Adán y Java pecan? ¿Verdad? La presencia que estaba abajo se tiene que ir. Pero después desciende con Noah para salvarlo. Después desciende con Abraham para darle la promesa, una semilla especial en Yitzhak. Ahora aquí el tema de Yitzhak ya lo hemos hablado antes también, ¿verdad? Porque Sara era estéril. Y viene Isaac de una forma milagrosa. Hay algunos que creen que el término híbrid, que es de hebreo, que nadie sabe dónde lo puede conectar porque en Arfaxad no cabe, y en Heber tampoco tiene que ver con él, y dicen pues cruzar el río pues suena lógico, pero por otro lado dicen pero híbrid tiene que ver con cruzar de un lugar arriba para llegar aquí abajo, de tal manera que híbrid, ¿verdad? Hebreo o híbrid tiene que ver con un acercamiento de los lugares celestiales a la tierra a través de un descendiente que del cual por las generaciones se iba a conservar una gracia especial en una descendiente para que fuera
el vínculo para que un ser superior otra vez, ¿verdad? El Ben Elión, que es Yeshua, fuera enviado del Padre y naciera a través de una mortal. Aquí está otro tema interesante de cómo nacieron estos personajes de forma sobrenatural, ¿verdad? Cuando Abraham ya era anciano y cuando Sara también ya era anciana y además era estéril. Un milagro sobrenatural que desciende desde arriba y cruza esa dimensión para poder llegar a acá y poder ser, después de 2000 años, fíjense, desde Abraham y Isaac, hasta el Mesías, una bendición para todas las naciones, y para poder revertir la maldición a todas las naciones y revertir esa confusión de un gobierno mundial a acercar el gobierno del Creador para todas las naciones que quieran. Porque finalmente, y después de todo, el Satán finalmente ha creado un gobierno mundial actualmente. Ha usado por muchas generaciones a naciones y a personajes, pero en esta última generación ha usado a potencias mundiales y a líderes mundiales, ¿cierto? Y ahí vemos una potencia mundial actualmente y un líder mundial que mueve las piezas actualmente. Pero bueno, por eso les decía que estos temas, estos puntos que vemos en Bereshit tienen implicaciones hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora, estos seres caídos, ¿saben? Apocalipsis habla de eso, de Hasatán, las estrellas que caen con él, las luces caen con él, se vuelven tinieblas, están desatadas, engañan a las naciones, ¿verdad? Después viene el Mesías y ata al hombre fuerte de la casa y lo sujeta junto con los caídos, mientras el mensaje de desconfusión, podríamos llamarlo así, de desconfusión, es llevado a todas las naciones para anunciarles el gobierno del Padre, el reino del Padre aquí en la tierra a través del Mesías. Pero también dice Apocalipsis que en estos últimos tiempos esto viene en una especie de crisis, porque Hasatán otra vez es desatado y estos seres caídos vuelven a surgir, y por eso vemos que se levantan estas potencias y estos líderes que quieren buscar un gobierno mundial, como Nimrod, y lo han hecho. Una religión mundial, como en la época de Nimrod, y lo han hecho. Lo han hecho, no hace falta pensar si hay una religión mundial. ¿Sí o no, o no es cierto? Hace falta preguntar si hay una religión mundial. ¿Qué hizo el mundo el día de ayer al día de hoy? ¿Qué hizo el mundo el 25 de diciembre? ¿Qué hizo? Desde Australia, desde Japón, por todo Asia hasta América, están siguiendo la religión mundial, el calendario mundial, siguen también la moneda mundial, siguen la filosofía mundial. No hace falta ese mismo pensamiento, no hace falta decir, ay, ahí viene el gobierno mundial y viene el anticristo y va a perseguir. Por favor, tenemos siglos, ¿verdad? Viendo todo esto, 2 siglos, viendo cómo se está confabulando eso y cómo el día de hoy, ¿qué hace el mundo en general? Y ni siquiera aunque digamos ateo, ¿verdad? O no creyente, está todo el mundo religioso sujetado a lo mismo, celebrando el mismo día, descansando el mismo día, dando culto una vez a la semana el mismo día, con la misma deidad en la boca, con los mismos dioses en la boca, celebrando Año Nuevo el mismo día. Ahí está, es una religión mundial. Hay un líder mundial, hay una potencia mundial, y esto ya tenemos décadas. Entonces, no hay necesidad de estar pensando que ya viene y que va a aparecer y que ya lo van a instaurar. La gente no se ha dado cuenta, y como dijimos en una clase, ¿verdad? Ya duermen con la bestia, están abrazados de la bestia, están esperanzados de la bestia, que la bestia que viene en el futuro, que el gobierno mundial ya está, duermen con ella, ni se dan cuenta y están ahí metidos y profundamente dormidos. Entonces, lo que vemos actualmente no es otra cosa que el reflejo de lo que ya ha ocurrido.
el ciclo se vuelve a repetir, pero sin embargo la promesa ya vino, ya me adelanté, pero la próxima semana vamos a hablar de Abraham, este hombre de Ur de Caldea. Acuérdense que aquí estaba Acadia, Sumeria, Caldea, todos estos pueblos, estos pueblos, y la importancia de este hombre y la promesa de la simiente, a poner algunas cosas en su lugar también, a tratar de poner dentro del tiempo y el espacio profético las cosas en su lugar, porque ya hemos visto que hay un movimiento efraimita que ha estado abusando de la promesa a Abraham y todo lo relacionado a Abraham, las bendiciones, su descendencia, para usurpar todo esto y posicionarlo en una nación laica totalmente anti-Torá, ¿verdad? Y que es nada más y nada menos que uno de los brazos de el maligno el día de hoy. Entonces vamos a ver en su contexto la vida de Abraham y todo cómo se cumple la promesa para él, ¿verdad? Lo que se dice en la escritura sobre él, y eso en la próxima clase vamos a ver también en temas de Torah, la promesa a Abraham, el hijo de la promesa específicamente para todas las naciones, porque finalmente nos involucra a todos nosotros, porque oponemos nuestra mirada en la simiente de Abraham, que es a través de la descendencia de Abraham, en el cual viene Yeshua HaMashiach. Por eso Shaul dice la simiente, no dice las simientes para referirse a gente, sino la simiente, ¿verdad?, que viene a través de la descendencia de Abraham. O ponemos nuestros ojos en algo que es el engaño de los últimos tiempos. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase.